Nos hicieron creer que la digitalización era el futuro de todo, que los adolescentes y preadolescentes debían conocer a la perfección cómo manejar estas herramientas, pero sobre todo nos dijeron que las personas adultas, los padres, las madres, no podían llegar a ese nivel y que por lo tanto se iban a quedar atrás. Si tienes hijos adolescentes o preadolescentes y no sabes cómo ayudarles a gestionar el uso de la tecnología, quédate porque en este vídeo te explico varios aspectos que debes tener en cuenta. No sé si te pasa que a menudo tienes que pedirle ayuda a tus hijos adolescentes a configurar aspectos en el teléfono, en la tele, en Netflix o en algún otro aparato tecnológico y sientes que ellos manejan todo a la perfección y que tú no puedes hacer nada para ayudarles en cómo manejar esa tecnología. ¿Te preocupa el uso que hagan? ¿Te preocupa que pueda ser un uso poco saludable? Puede ser incluso que estés viendo conductas adictivas como el hecho de que se aíslen quizás. Y no me refiero a un aislamiento de que le guste pasar tiempo solo, sino al hecho de que se encierre en su habitación, que no salga para nada, que no se relacione, que apenas coma y que su vida gire en torno a las redes sociales o a los videojuegos en el ordenador o en la consola. Este es un problema que muchos padres enfrentan y que entiendo perfectamente porque, como decía, nos han hecho creer que nosotros, los adultos, nos íbamos a ir quedando atrás en el tema del uso de la tecnología. Y más ahora, ¿no? Con la llegada de la inteligencia artificial, que parece que los adolescentes y los jóvenes manejan todo a la perfección. TikTok, para lo bueno y para lo malo, muchos padres han aprendido a manejarlo, ¿no? Al igual que manejaban Facebook, después Instagram, pues ahora TikTok. Pero ya con la llegada de ChatGPT y otras inteligencias artificiales, pues parece que todo se ha desbordado un poco. Pero hay una cuestión muy importante y que quiero que te grabes a fuego. Y es que el saber publicar cosas en redes sociales, el saber cómo entrar en ChatGPT o en otras páginas, no significa saber usar la tecnología. Eso es solo una parte de lo que implica conocer la tecnología, pero hay muchas cosas más allá. Por ejemplo, el tener la capacidad de tener un pensamiento crítico, el analizar la información que encontramos en Internet, el tener precauciones ante los riesgos y peligros que pueda haber en Internet, desde aspectos tan básicos, ¿no? Como el no darle información personal a personas desconocidas que nos hablan a través de redes sociales. Todas estas cosas suelen ser pasadas por alto por nuestros hijos adolescentes o preadolescentes o incluso niños. Es por ejemplo lo que ha sucedido con plataformas como Roblox, ¿no? Que han salido varios casos donde niños y niñas pequeños han chateado con desconocidos en esos videojuegos. Evidentemente eran adultos que se hacían pasar por otros niños que también estaban jugando y mediante una conversación les han ido pidiendo datos personales. Claro, han pasado casos como lo que hemos visto de adultos que han aparecido en las casas de estos menores argumentando que habían quedado para jugar. Y cuando los padres les preguntaban que qué habían hecho, los niños decían que le habían dado su dirección y otros datos personales para poder quedar. Ese tipo de cosas es las que pasan por alto nuestros hijos y que nosotros como padres tenemos que enseñarles. Eso también está dentro de aprender a manejar la tecnología, no solamente el hecho de saber pulsar botones y saber para qué sirven. Con respecto al uso de la tecnología, hay dos cuestiones muy básicas que debes conocer. Por un lado, el conocer cómo estas tecnologías nos pueden afectar como personas, a nivel de cerebro, a nivel de desarrollo, y por otro lado, qué riesgos y qué peligros existen en Internet y cómo podemos afrontarlos. Vayamos entonces con la primera cuestión. Está más que estudiado que la tecnología nos afecta a nivel cerebral, sobre todo con la cuestión de la liberación de dopamina, que ya sabéis que es una sustancia que se encarga de que podamos experimentar placer. Esta sustancia no es mala en sí, sino que nuestro cerebro la segrega ante situaciones que nos pueden resultar agradables, como por ejemplo el comer nuestra comida favorita, el quedar con nuestros amigos o por ejemplo la satisfacción personal después de realizar alguna actividad. Desde hacer ejercicio, escuchar música que nos gusta, etc. Para que nos hagamos una idea, la dopamina es esa sustancia que le dice a nuestro cerebro: oye, eso que acabas de hacer, tienes que repetirlo, está bien. El problema es que las redes sociales, los móviles, las pantallas, los videojuegos y todo eso que encontramos en Internet normalmente está diseñado para que nuestro cerebro segregue dopamina constantemente. Y no segregar un poquito más, sino segregar mucha dopamina y de forma constante. Si hacemos esto de manera constante en nuestro día a día y lo único que hacemos es saturar este sistema que segrega dopamina, lo que va a pasar es que vamos a empezar a desarrollar conductas adictivas. Y es por eso que vemos casos, ¿no?, de adolescentes o niños que están totalmente enganchados a las pantallas, desde pequeñitos hasta más mayores. Incluso a nosotros, que somos adultos, nos cuesta controlar el uso que hacemos del móvil, de las redes sociales, Instagram, TikTok y todo eso. Pues si a nosotros nos cuesta, que somos adultos, que nuestro cerebro está completamente desarrollado, imagínate a nuestros hijos que son niños o adolescentes que su cerebro está todavía en desarrollo. Y es que el cerebro humano termina de desarrollarse aproximadamente a los 23, 24 años o incluso 25. Y la última parte que termina de desarrollarse es esta que tenemos aquí, que se llama lóbulo frontal. Y una parte de ella es la corteza prefrontal.
Toda esta parte es la que nos permite ser menos impulsivos, tomar decisiones de forma planificada, reflexionar, gestionar nuestras emociones y en general ser menos impulsivos. ¿Qué pasa entonces si a una persona, dígase un niño o un adolescente, que no tiene esta parte completamente desarrollada, le ponemos una máquina que estimula constantemente la liberación de dopamina en donde está implicada esa parte del cerebro? Pues el resultado es que tenemos personas mucho más impulsivas, mucho más irritables y con mucha más labilidad emocional. Experimentan picos emocionales muy intensos de manera constante. Y estos mecanismos los conocen perfectamente las empresas que desarrollan las redes sociales, los videojuegos y todo este tipo de tecnologías. Y lo hacen de esa manera para que las personas pasemos mucho más tiempo usando esas herramientas, lo cual evidentemente se traduce en más ganancias para la empresa y para la industria. Créeme que no es casualidad que las personas que están detrás de todas estas tecnologías les prohíban a sus hijos y a sus hijas tener móvil o tener redes sociales hasta que sean más mayores, normalmente hasta los 16 años. Ellos saben perfectamente cómo funciona esto y cómo nos afecta. Pero como os decía al principio, nos han hecho creer que la digitalización era la respuesta para todo y que si no teníamos herramientas digitales desde pequeños nos íbamos a quedar atrás. Y el peligro de todo esto y que también está implicado en el que se puedan desarrollar usos problemáticos o incluso conductas adictivas hacia estas tecnologías es que al generarnos impactos emocionales tan fuertes a través de la liberación de dopamina, podemos ver estas herramientas como un refugio emocional ante situaciones problemáticas, sufrimiento o dolor que tengamos en nuestra vida. Y esto favorece fenómenos como el aislamiento en nuestros hijos adolescentes y preadolescentes. Cuando un adolescente se aísla, normalmente es porque está intentando escapar de algún tipo de sufrimiento o dolor que incluso muchas veces puede estar dentro de casa. Desde las propias responsabilidades escolares hasta conflictos dentro de casa y discusiones por el mero hecho de usar mucho la tecnología. Y no digo que las presiones académicas o cualquier dificultad que pueda tener un adolescente actualmente no existiera antes, pero sí que tenemos que tener en cuenta que les hemos dado una herramienta que les permite evadirse muy fácilmente de todo ello. Y si encima estamos constantemente exigiéndoles que sean más responsables, que rindan mejor, que ayuden más en casa y que se relacionen más, y tienen al alcance esta herramienta que les permite evadirse absolutamente de todo, evidentemente la respuesta más fácil es acabar aislándose. Pero te invito a verlo de la siguiente manera. No se trata de un hijo problemático o de un hijo que no quiere saber nada del resto del mundo. Se trata de un hijo que puede estar en sufrimiento y que ha encontrado una forma muy fácil para evadirse. Si cada vez que sale de su cuarto lo único que se encuentra son exigencias y llamadas de atención, en vez de interés por lo que puede estar sintiendo, por lo que puede estar viviendo, evidentemente va a tender a aislarse mucho más y a encerrarse más en su cuarto. Y evidentemente cada vez va a intercambiar menos palabras con nosotros como padres, porque no se va a sentir comprendido. Lo que un adolescente que se aísla necesita no es que le regañes, es que le comprendas y que te intereses por lo que está sintiendo y que le ayudes desde el cariño y desde el afecto. Dicho esto, pasemos al segundo aspecto que habíamos comentado, que son los peligros y riesgos que pueden encontrar en Internet. Piensa que el mundo digital es como un mundo paralelo que no podemos ver, a no ser que sea a través de una pantalla, claro está. Ese mundo paralelo tiene sus riesgos y sus peligros, al igual que lo tiene el mundo físico. La diferencia es que esos riesgos y peligros son mucho más accesibles que los que podríamos encontrar en el mundo físico, porque están al alcance de una pantalla, de un clic. Y muchas veces nos encontramos que los adolescentes acaban accediendo a esos peligros que nosotros intentamos protegerles en el mundo físico a través de su ordenador o de su teléfono. Y me refiero a cuestiones como el ciberacoso, cuestiones como el hablar con desconocidos, cuestiones como la pornografía, cuestiones como las apuestas, contenido violento y demás contenido inapropiado. Y créeme que los niños, adolescentes y jóvenes conocen perfectamente dónde encontrar ese tipo de contenidos. Desde páginas específicas hasta redes sociales que se caracterizan por no tener ningún tipo de filtro y donde puedes encontrar perfectamente lo que quieras. Me refiero a plataformas como Reddit o X que se caracterizan precisamente por eso, porque no hay filtros. Los perfiles pueden compartir perfectamente desde contenidos violentos hasta contenidos para adultos y los adolescentes saben encontrarlo. O incluso en plataformas que ya cuentan con esos filtros se han encontrado formas de burlarlos para poder subir y consumir ese tipo de contenido. Por ejemplo, ¿sabías qué pasa si en el buscador de YouTube escribes 2 emojis de corazón y un emoji de un beso? Accedes directamente a contenido para adultos. O incluso cada vez hay más casos donde en plataformas para niños como YouTube Kids se han encontrado cada vez más contenidos violentos o contenido sexual. Y por qué no volver a mencionar el caso de Roblox, como comenté al principio, y todo el tema del chat con desconocidos.
adultos. Y todo esto solamente nos lleva hacia una dirección. Los padres y madres de adolescentes deben despertar. Tenemos que empezar a conocer todos estos riesgos y peligros que hay en Internet y empezar a supervisar el uso que hacen los adolescentes de las plataformas digitales. Y evidentemente existen las herramientas de control parental, tanto las que vienen en el móvil como las que proporcionan las redes sociales, como incluso las que pueden proporcionar las compañías telefónicas. Pero la supervisión por excelencia siempre va a ser el acompañarles, el interesarnos en la navegación web que hacen, el estar presentes cada vez que utilizan el ordenador o el teléfono. Y no en un sentido controlador o sobreprotector, sino en un sentido genuino donde hay realmente un interés por lo que están haciendo y una preocupación desde el cariño y desde el amor. Está claro que límites hay que poner, pero no es lo mismo ponerlos desde el miedo que ponerlos desde el amor. El miedo nos lleva a la sobreprotección, el amor nos lleva al cuidado. Y no me malinterpretes, no se trata de cargarnos su independencia y su autonomía, sino se trata de ser coherentes y empezar a establecer normas y límites. Igual que en el mundo físico establecemos la norma de que hay que estar en casa a tal hora por la noche porque después, si es muy tarde, es peligroso, también podemos poner la norma de que después de tal hora por la noche, por ejemplo desde las 11, no se pueda usar internet. Se puede programar, por ejemplo, el router para que a partir de tal hora se corte el internet en la casa. Y establecer otros momentos, ¿no?, donde no se pueda utilizar el teléfono, como pueden ser en las comidas o en las reuniones familiares. Es muy triste ver cómo en casa todos compartimos el mismo espacio físicamente, pero cada uno estamos aislados con nuestro teléfono, con nuestra tablet, viendo nuestra serie o jugando videojuegos. Estamos físicamente juntos, pero emocionalmente distanciados. Por todos estos motivos que te he dado y muchos más que no me da tiempo a decir en este vídeo tan corto, los expertos recomiendan cada vez más atrasar el acceso a las pantallas y atrasar la adquisición del primer móvil personal. Piénsalo de esta manera, nosotros hemos crecido viendo cómo evolucionaba la tecnología. Nuestros primeros teléfonos no tienen nada que ver con los primeros teléfonos que pueden tener los chicos y las chicas hoy en día. Nosotros, al ver cómo ha ido evolucionando los dispositivos, hemos podido adaptarnos progresivamente a ese cambio. E incluso muchas veces hemos sentido que ese cambio era demasiado rápido. Pues piensa cómo los niños y las niñas que son pequeños ahora y que están naciendo, las nuevas generaciones, están llegando a un mundo donde todo eso ya existe, donde toda esa estimulación constante ya existe. Y les llega así, de pronto, sin posibilidad de adaptarse. Pero la cuestión no es demonizar la tecnología, sino el ayudarles a adaptarse poco a poco al mundo digital, al igual que nosotros tuvimos la oportunidad de adaptarnos poco a poco conforme vimos esa evolución. Y ayudarles a que el día que tengan sus dispositivos personales sepan hacer un uso saludable, un uso seguro y un uso responsable de ellos. Soy Luis, psicólogo general sanitario dedicado al tratamiento de las adicciones tecnológicas, y si quieres saber más acerca de los servicios y recursos que ofrezco, visita mi página web, luisricardopsicología.com. Nos vemos en el siguiente vídeo.